Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Esta semana, o mejor dicho, este curso académico, vamos a probar un formato nuevo. En él os voy a tratar de explicar y desgranar aquellos artículos científicos que están cambiando los paradigmas actuales en las ciencias del deporte. Voy a ir cogiendo de vez en cuando aquellos artículos que considero que tienen la máxima calidad y la máxima importancia y tratar de hacerlos digeribles y entendibles para todos. Y para empezar este formato, quiero hacerlo con un artículo que no es realmente conocido, pero creo que cambiará la forma en la que veamos la tendencia de la percepción de esfuerzo. Este artículo está realizado por el Grupo de Investigación en Sistemas Complejos del INEF de Cataluña. Su autor es Daniel Aragonés y como coautores tiene a Natalia Balaguer, a la cual entrevistamos en el podcast, Robert Hrosky y Rafael Pol. El artículo se llama Las fluctuaciones dinámicas de la percepción de esfuerzo en un ejercicio a potencia constante y se publicó en 2013 en la revista Physiology of Sport and Exercise. Como introducción a este estudio, debemos decir que muchos estudios previos encontraban una relación lineal entre el aumento de la percepción de esfuerzo y el tiempo hasta el agotamiento, siendo esta percepción de esfuerzo máxima cuando llegábamos al agotamiento. Y es que esto realmente es algo que damos por hecho. Sin embargo, también hay algunas voces, ¿no?, o algunas experiencias prácticas que nos dicen que la percepción de esfuerzo va variando incluso aunque mantengamos el ritmo. No sé si os ha pasado alguna vez, imagino que sí a los que compitáis, que cuando estáis subiendo un puerto a cierto ritmo, por ejemplo impuesto por los demás, podemos tener un momento en el que estamos a punto de quedarnos, donde creemos que no podemos más, y en cambio si seguimos ahí, si seguimos manteniendo el dedo en la llama, como se suele decir, llega un punto, ¿no?, o una sensación de que volvemos a encontrarnos con fuerza y ese ritmo de repente deja de parecernos tan fuerte. Esto nos puede pasar también haciendo un test, por ejemplo, ¿vale? Bien, este fenómeno no es algo aislado, sino que está ampliamente documentado y se conoce como el efecto del segundo aliento. Y es que a una misma intensidad, de repente, disminuye nuestra percepción de esfuerzo e incluso disminuye la hiperventilación, la cantidad de respiraciones que hacemos por minuto. Esto se puede explicar de muchas formas. Hay quienes lo tratan de explicar desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, haciendo referencia a que en ese punto pues empezamos a meter hidratos de carbono o que de repente aumenta la captación de oxígeno por el músculo, pero en realidad no tenemos ninguna hipótesis fiable de que esto ocurra por cambios lógicos, porque no ocurre siempre, y más bien se piensa que es un mecanismo espontáneo. Típicamente, la percepción de esfuerzo se ha medido con escalas. La escala de Borg va desde el número 6 al número 20 y trata de relacionar la percepción de esfuerzo con la frecuencia cardíaca, aunque también tenemos una escala de Borg modificada que va desde el 1 a 10. Las escalas típicas que utilizamos son escalas ordinales, que miden la percepción de esfuerzo dándole una puntuación a la dureza que sentimos en el momento. Sin embargo, también podríamos utilizar escalas ordinales, donde simplemente diríamos si nuestra percepción de esfuerzo es más alta que nunca o mayor o menor que la percepción de esfuerzo anterior, y las cuales, como veremos en el estudio, pueden ser totalmente válidas. Es curioso que todos los indicadores de carga interna fluctúan a lo largo del tiempo, incluso aunque mantengamos la carga externa constante. O sea, a un ritmo estable, la frecuencia cardíaca siempre va variando. Incluso aunque fuésemos a 100 vatios, en un momento podemos ir a 90 pulsaciones,
al poco vamos a 93 y luego a 88, pero siempre va variando. En reposo igual, si os ponéis el pulsómetro en reposo veréis que vuestra frecuencia cardíaca nunca está estable. Y es que si medís el pulso en reposo vais a ver que hay tanto diferencias en el número de latidos que ocurren en un minuto, lo que mediría la frecuencia cardíaca, como diferencias en, y permítanme la redundancia, entre las diferencias de tiempo que se dan entre diferentes latidos, lo cual es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero es que si tuviésemos la oportunidad de medir o de analizar los gases que consume y que expulsa un deportista, veríamos que el consumo de oxígeno, también a carga baja o en reposo, tampoco es estable, sino que va variando dentro de ciertos límites. Seguramente tampoco sea estable la producción y la eliminación del lactato o el lactato que medimos en sangre. Lo que ocurre es que aquí, como decía antes, lo que importa es la escala con la que la medimos, porque es esta frecuencia o esta regla la que determina el resultado final, ¿vale? Por poneros un ejemplo, ¿cuánto mide la costa cantábrica? Bueno, pues ¿cuánto mide la costa cantábrica? Es algo que todavía no conocemos. ¿Por qué? Porque depende de la regla con la que la midamos en el mapa. Si la medimos con una regla que sea grande, pues podemos detectar que sean, imaginaros, 600 kilómetros. Pero si cogemos reglas más chicas y nos vamos metiendo dentro de todos los cabos, los golfos, en fin, vamos midiendo de verdad todas las irregularidades que tiene, vamos a ver que esta distancia iría aumentando pues de forma exponencial. Cuanto más pequeña fuese la regla con la que vamos midiendo la costa, más larga sería la distancia que encontramos de ella. Muchos indicadores nos pueden parecer estables porque no los medimos en la escala temporal adecuada. Por ejemplo, las montañas nos pueden parecer inamovibles o estáticas porque las vemos en escalas temporales de vida humana. Y en cambio, si por ejemplo midiésemos la frecuencia cardíaca cada 3 minutos solamente, nos podría dar la impresión de que su comportamiento es bastante estático. Bien, pues este grupo se plantea si lo mismo puede estar ocurriendo con la percepción de esfuerzo. Y si midiéndola cada 15 segundos en vez de cada 1, 2 o 3 minutos, que es lo común, tiene una tendencia que fluctúe a lo largo del tiempo en el mismo ritmo. Este estudio se divide en 3 experimentos. En el primero, que es un estudio piloto, se pone a 2 grupos de 9 deportistas a pedalear hasta el agotamiento en una bici estática a un ritmo constante. Dentro de los 2 grupos, a un grupo se le pide que reporte la percepción de esfuerzo en la escala normal de Borg, la de 6 a 20, y a otro grupo se le pone la escala modificada de 1 a 10. El calentamiento, que será el mismo en los 3 experimentos, consiste en ir aumentando 15 vatios cada minuto hasta que los deportistas lleguen a una percepción de esfuerzo de 6 sobre 10 en la escala modificada o de 15 sobre 20 en la escala Borg. Este ritmo, en el que finaliza el calentamiento, es el ritmo que se mantendrá estable por el resto del test. Bien, como descubrimiento, encuentran que el 66% de los deportistas que utilizan la escala de 6 a 20 y el 33% de los deportistas que utilizan la escala de 1 a 10 varían a lo largo del test entre valores altos y más bajos de percepción de esfuerzo usando la medida cada 15 segundos, ¿vale? O sea que esta cantidad de deportistas en un momento dado determinan que su percepción de esfuerzo es más baja que la percepción de esfuerzo que sintieron previamente, pese a lo que pensábamos de que la percepción de esfuerzo podía ir nada más que aumentando a lo largo del test. Esta diferencia entre grupos entre el 66% y el 33% hace que los investigadores planteen utilizar los cambios ordinales para los próximos experimentos. O sea, determinar solamente si la percepción de esfuerzo que sentimos es mayor, igual o menor que la que dimos en los últimos 15 segundos, ya que encuentran que en la escala con más números, ¿vale? En la escala con más puntos, que es la de 6 a 20, hay el doble de personas que
describen modificaciones de su percepción de esfuerzo que la que hay en la escala de 1 a 10. Por lo que vemos que una escala mucho más sensible, una escala con muchos más valores, da lugar a que podamos apreciar estos cambios en la percepción de esfuerzo que no encontrábamos con una escala más grande. ¿Vale? Esto tiene todo el sentido del mundo. Si midiésemos a las personas con una escala que solo mide metros, encontraríamos que la gran mayoría de la población mide 2 metros. ¿Veis? La forma en que medimos algo determina los resultados que luego encontraremos. Y tras este estudio piloto llegamos al primer experimento, donde dividimos a una muestra de 20 deportistas en 2 grupos de 10. A uno se les realiza un esfuerzo de 30 minutos a un ritmo estable y submáximo, y a otro grupo un esfuerzo de 1 hora también a un ritmo estable y submáximo, o sea, que no les lleva al agotamiento. A los ciclistas se les insta a, tras completar el calentamiento, decir cualquier cambio en su percepción de esfuerzo sin expresar la magnitud, solamente con los pulgares, o sea, pulgar hacia arriba, decir que aumenta la percepción de esfuerzo, pulgar hacia abajo, decir que disminuye la percepción de esfuerzo, y estable es no hacer nada. Lo que se quería ver con este estudio es si el número de cambios o de fluctuaciones en la percepción de esfuerzo era diferente en la primera, en la segunda o en la última parte del test. Para ello se dividieron los test en 5 partes, ¿vale? Por ejemplo, del minuto 1 al 12, del 12 al 24, 24 al 36, 36 a 48 y 48 a 1 hora, ¿vale? En el grupo de 1 hora. Y se vieron cuántos cambios había habido en cada percentil, ¿vale? O en cada cuadrante. Se encuentra que el porcentaje medio de incrementos reportados por los deportistas no varía significativamente entre cada cuadrante. Con estos resultados podríamos pensar que la dinámica de fluctuaciones de la percepción de esfuerzo es similar tanto al principio como al final de la actividad, pero falta una cosa que será la que los investigadores añadan en el segundo experimento, y es la extenuación o la alta intensidad. Por tanto, en el segundo experimento se hace una metodología similar con los mismos grupos, pero en esta ocasión, tras el calentamiento, no se les pone a pedalear a un ritmo submáximo, sino que se les pone a un ritmo que les llevará al agotamiento. Se utiliza exactamente el mismo protocolo que en el estudio piloto. Entonces se expone a los deportistas tiempo límite, o sea, a pedalear hasta que aguanten a la intensidad a la que hicieron o a la que terminaron, mejor dicho, el calentamiento, que de media es 202 vatios y una duración total de unos 10 minutos en el test. Lo que se encuentra en este experimento es que la cantidad de incrementos y cambios de la percepción de esfuerzo es muy alta en la primera parte del test, pero cerca del punto de agotamiento, cerca del punto de ruptura, la variación es insignificante. O sea, en la primera parte del test sí que se ve que los deportistas tienen momentos donde sienten que su percepción de esfuerzo disminuye respecto a la percepción de esfuerzo que tenían 15 segundos antes, pero ya conforme se van acercando a la extenuación o al máximo esfuerzo, siempre aumenta o se mantiene estable. Bien, y después de todo este trabajo experimental, muchos diréis, bueno, ¿y esto en qué me sirve, no? ¿O qué aplicación le podemos sacar? ¿Por qué este artículo es importante? Bueno, pues por lo que no se ve tan a simple vista, ¿no? O las repercusiones que puede tener esto en nuestro entendimiento del organismo como sistema complejo autoorganizado que ahora veremos. Bien, vamos a ir primero con la discusión que hacen los autores, ¿vale? O las conclusiones, si queremos verlo así, del estudio. Y es que una de las conclusiones que se sacan es que, lógicamente, esto lo hemos visto, que a más número de puntos en la escala con la que midamos la percepción de esfuerzo y mayor frecuencia en el muestreo de esta percepción, mayor número de variaciones observaremos. Sin embargo, las fluctuaciones de la percepción de esfuerzo durante el ejercicio no contradicen la relación lineal de la percepción de esfuerzo y la fatiga durante el ejercicio, igual que las fluctuaciones en la frecuencia cardíaca no contradicen
que haya una relación lineal entre frecuencia cardíaca y esfuerzo. Para mí lo más interesante viene a continuación, y es que dicen: la dinámica fluctuacional de la percepción de esfuerzo cambia a una dinámica rígida cuando se acerca al punto de extenuación. Esto apunta a un comportamiento no lineal que debe ser investigado. Y sigue: nuestros resultados sugieren que la finalización del ejercicio no solo se relaciona con un aumento del valor de la percepción de esfuerzo, sino también con un cambio no lineal en el comportamiento de la percepción de esfuerzo. La fluctuación dinámica inicial parece mantener la estabilidad del sistema, permitiendo la continuación del ejercicio. En contraste, el cambio a una dinámica de no fluctuación puede producir el efecto contrario. Por ejemplo, la inestabilidad del sistema, lo cual está conectado con una visión no lineal de la finalización del ejercicio. Específicamente, cuando la percepción de esfuerzo fluctúa, el sistema se estabiliza y se desestabiliza bajo constreñimientos cambiantes. Esto significa que nuevas sinergias, no solo sinergias motoras, sino también psicobiológicas, están siendo continuamente creadas para permitir la continuación de la tarea. La estabilización de cada nueva sinergia aumenta la eficiencia del sistema bajo los nuevos constreñimientos y puede disminuir la percepción de esfuerzo. En este sentido, la percepción de facilidad o de dureza oscila durante el esfuerzo continuo, como vimos en la fluctuación que se experimentó en la primera parte del experimento 2, el que era hasta la extenuación, ¿vale? Sin embargo, en la segunda fase, o sea, al punto que nos acercamos a la terminación del ejercicio y ligeramente antes de ese evento, solo registramos continuos incrementos en la percepción de esfuerzo. Este incremento monótono significa que el sistema es incapaz de formar nuevas sinergias que podrían estabilizar la percepción de esfuerzo. Conforme vamos acumulando trabajo y fatiga, los grados de libertad del sistema van disminuyendo y el sistema se va haciendo más rígido hasta colapsar. Se han encontrado cambios similares en las fluctuaciones cerca del estado de extenuación en otras variables fisiológicas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. También tenemos muchos artículos que nos revelan cómo, conforme nos acercamos al punto de extenuación, se alternan el deseo de parar y la motivación para continuar con la actividad, hasta que al final un estado prevalece. Bien, pues una vez expuesto este artículo, también con mis valoraciones, quiero añadir una opinión final de cada uno de ellos, viendo qué problemas tienen y qué aplicaciones y conclusiones podemos sacar de ellos. En mi opinión, de este artículo tenemos varios problemas que se repiten casi en la totalidad de estudios en las ciencias del deporte y están relacionados sobre todo pues con la muestra, ¿vale? Y es que en la muestra encontramos, bueno, lo primero, muy pocos deportistas y deportistas que no son de alto nivel, ¿vale? Que tienen tampoco diría que son sedentarios, pero tienen un nivel medio, lo típico que podemos encontrar en alumnos de universidad que seguramente no sean ciclistas. Y por otro lado, podemos teorizar solamente con la falta de motivación de los sujetos por completar las tareas o por esforzarse al máximo. Y es que no tienen ningún incentivo, ¿vale? Más allá de que a veces se les da requerimientos económicos y de hecho que solamente puedan aguantar unos 10 minutos a esa intensidad en la que terminan el calentamiento, parece que nos puede indicar que no se emplean al 100% de intensidad, ¿vale? Algo que también, pues bueno, es lógico y esperable. Sin embargo, para este estudio, por suerte, no nos importa que no se esfuercen al 100%, siempre que se esforzasen más del punto donde la tendencia de la percepción de esfuerzo se volvía rígida, que nos ha servido para encontrar esta dinámica. Por eso, en este aspecto, este estudio no tiene ningún tipo de problema en ello y no es totalmente válido. Como conclusiones, pues la percepción de esfuerzo vemos que también sigue una dinámica fluctuante como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno,
seguramente el lactato o también la potencia cuando tratamos de mantenerla. Es una hipótesis, pero ya que se ha demostrado que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de un deportista sano sigue un patrón de cambio fractal, ¿vale? Donde los cambios de baja magnitud son muy frecuentes y los cambios de magnitudes más altas, o sea, los cambios más grandes a un ritmo estable, también ocurren, pero con una frecuencia mucho más baja, siguiendo una ley de potencia. Bueno, es fácil pensar que seguramente este patrón fractal también se dé en la percepción de esfuerzo durante el ejercicio. Por tanto, que a un ritmo estable puede que muy de vez en cuando encontremos un cambio grande en la percepción de esfuerzo, de pasar de un 9 a un 6, pero lo que más común, o sea, muchísimas más veces encontraremos cambios mucho más pequeños, cambios que incluso pues necesitamos una escala del 1 a 10 con decimales para ser capaces de notarlo. Como segunda aplicación o conclusión es que seamos conscientes de esta fluctuación a la hora de llevarlo a los entrenamientos. O sea, si estamos haciendo trabajo por percepción de esfuerzo, que sepamos que estas fluctuaciones pueden ocurrir. Y eso no es un problema, ni hace que no seamos capaces de controlarnos. Como digo, normalmente estas fluctuaciones van a ser bajas y a intensidades muy altas van a ser casi inexistentes. Pero que esto puede ocurrir, ¿vale? En especial que tengamos en cuenta para nuestras competiciones este efecto o esta sensación de segundo aliento, porque ocurre mucho más a menudo de lo que pensamos. O sea, que estamos a un ritmo que de verdad pensamos que nos vamos a quedar, que somos incapaces de mantenerlo, y si seguimos ahí aguantando, llega a un punto donde volvemos a encontrarnos un poco mejor, ¿vale? Lógicamente es algo temporal, que no va a ser para siempre, pero que muchas veces nos rendimos a la primera de cambio cuando deberíamos intentar aguantar ahí, porque en ocasiones las sensaciones mejoran, ¿vale? Y de esto hay mucha evidencia, tanto práctica como incluso lo vais a ver en la prensa, por ejemplo, en entrevistas a deportistas de alto nivel, a ciclistas, etcétera. Punto número 3, muy interesante, es que podríamos empezar a hablar de que existe un umbral de percepción de esfuerzo, que sería el punto donde esta percepción de esfuerzo deja de fluctuar tanto, o sea, cuando la percepción de esfuerzo deja de disminuir brevemente a los pocos segundos y ya solamente aumenta o se mantiene. Ya que ahora tenemos tantísimos umbrales y cada vez más, ¿no? Tenemos umbral de potencia, umbral ventilatorio, umbral de lactato, umbral de saturación de hemoglobina y ahora los umbrales de variabilidad de la frecuencia cardíaca. También podemos entrar a valorar este umbral de percepción de esfuerzo. Este umbral, que sería igual de válido o incluso más que algunos de los anteriores, tiene la facilidad de que uno mismo podría medírselo simplemente siendo realista con su percepción de esfuerzo en un esfuerzo incremental con escalones lo suficientemente largos. Sin embargo, también tiene el problema de que, como el resto, va a variar día a día y en función de la fatiga acumulada. Y la cuarta conclusión, que es por lo que he traído este artículo aquí, es porque da lugar a una nueva forma de entender el organismo, de entender el rendimiento y la salud, como la interacción de diversos subsistemas que están interconectados entre sí y que, según la intensidad, según los constreñimientos que tengamos, según los estresores a los que hagamos frente, según el tiempo y la disponibilidad de estos y nuestro estado de entrenamiento, participarán en diferente proporción en la consecución de las tareas del organismo, en este caso de la producción de movimiento, la producción de potencia. Esto, para entendernos, viene a decir que si en reposo estamos en un estado de equilibrio más o menos estable, entre comillas, conforme aumentamos la intensidad, esta estabilidad se va haciendo menos estable, o sea, va aumentando sus fluctuaciones y va dando lugar a cambios de configuración, a cambios en las proporciones en las que cada sistema afecta a todo, que van permitiendo al organismo satisfacer las demandas que necesita en cada momento. Esto, por verlo de grosso modo,
quiere decir que, por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema neuronal, todo esto van adquiriendo nuevas configuraciones conforme el ejercicio va aumentando, repartiéndose la carga que recae en cada uno en función de cuál sea la forma más óptima de cubrir las necesidades del organismo en ese momento. Así, por ejemplo, por poner dos ejemplos que son muy burdos y muy reduccionistas, o sea, porque esto tiene una complejidad 1000 veces mayor, pero porque se entienda un poco, imaginemos que a una potencia del 80% de nuestro FTP, nuestro cuerpo se puede reajustar de la forma más óptima, haciendo que nuestra cadencia sea más baja para que recaiga más carga en el sistema muscular y menos carga en las mitocondrias o en el sistema respiratorio y cardiovascular, ¿vale? Pero a una intensidad del 200% de nuestro FTP, el limitante pasa a ser la fuerza máxima, y en este caso buscamos una configuración diferente donde de forma natural nos sale una cadencia mucho más alta para disminuir la cantidad de fuerza que tenemos que aplicar en el pedaleo, ¿vale? Es que acordaros que la potencia era la fuerza por velocidad. Al aumentar la velocidad, o sea, la cadencia, disminuimos la fuerza que aplicamos. Bien, pues al aumentar esta cadencia, hacemos que aliviemos la carga sobre el sistema muscular a costa de aumentar la carga, pues a nivel cardiovascular. Bien, esto, como digo, es una simplificación, pero para que se entienda, ¿no? O cuando pedaleamos a 20 grados de temperatura, un test de 1 hora, los mecanismos de producción de energía por la vía oxidativa y de reutilización del lactato pueden ser responsables de por poner un ejemplo, de un 80% del esfuerzo total, mientras que, volviendo también, como digo, a ser reduccionistas, en condiciones de 40 grados de temperatura en verano, esto solamente es responsable de un 20% de los vatios totales, mientras que el 80% restante o un 60% depende de los mecanismos que tiene el organismo de disipación del calor, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pues el aumento del volumen plasmático, el llevar la sangre a las extremidades para que se refrigere, un aumento de la transpiración, o sea, del sudor, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, sin entrar aquí en detalles fisiológicos, porque hay tantísimas cosas en la fisiología que es imposible abarcarlas todas. Creo que ya es hora de dejar de pensar que podemos comprender el organismo en base a estudiar por separado cada una de sus partes, pero sí quiero que por lo menos os hagáis una pequeña idea de en qué consisten estas teorías de sistemas complejos en el organismo conforme aumenta el esfuerzo. Bien, pues hasta aquí el estudio de hoy. Simplemente deciros que me hagáis o que me dejéis las preguntas o las dudas que os hayan quedado en relación con este estudio en comentarios, y también que me digáis si este nuevo formato os gusta o no a la hora de tratar de repetirlo, porque no con estudios que, bueno, intentaré que los próximos sean mucho más fáciles de entender y más digeribles, entre comillas. También deciros que si queréis aprender mucho más sobre entrenamiento, pues tenemos los cursos, las formaciones en ciclismoevolutivo.com, donde tenemos formaciones para todo lo que necesites a la hora de dominar tu entrenamiento. Tenemos de periodización del entrenamiento, tenemos de diseño de intervalos, de fundamentos del entrenamiento, de claves de entrenamiento de alto nivel, de Gordon Cheetah, de VKO5 o de percepción de esfuerzo y entrenamiento de fuerza, entre todas ellas. Como ya os digo, los cursos valen menos que una caja de geles, pero el efecto que van a tener en vosotros va a ser eterno. Por tanto, creo que es una de esas inversiones que se agradecen para siempre. Y sin más, termina aquí el episodio. Deciros que yo soy Manu Sola Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene. Manolas
horretan Mindandukazun artean Utz nezazu zure bularrean Buruan pausan dezadan Ene bihotzak zer sendiduen Nahi baiteran zuterran Zure ezpain sakratuetari Ikasi nuen mintzaina Ene deia modiuaren Bide zinuen entzun Eta gero zen erdian Mundurat eman ninduzu Biziaren grazian lehenik Gero hogin bertze maitasun Berantzian kinduta maitea Zendako bema